Sí. Muy bien, gracias. En este caso, lo que están viendo es un dispositivo que se conoce como DS-1307. ¿Qué es esto? Un reloj de tiempo real. Este dispositivo se comunica a través de I²C, que es un protocolo de comunicación que se utiliza mucho en el entorno de sistemas embebidos. Seguramente algunos ya lo habrán escuchado. ¿Qué características tiene este circuito? Bueno, es un reloj de tiempo real. ¿Qué significa eso? O RTC. Significa que este dispositivo me va a generar una base de tiempo para poderme generar lo que son segundos, minutos, horas, días, días de la semana, probablemente meses, años, dependiendo del tipo de circuito con el que trabajemos. En este caso en particular, el DS-1307 tiene un alcance en años hasta el 2100. Quiere decir que está preparado para una sola centuria, ¿sí? Como máximo, pues. En este caso, su fecha límite en la cual funciona correctamente sin problemas es hasta el 2100. Bien, este dispositivo, como ya lo mencioné, pues nos va a estar generando una base de tiempo, la cual nos permitirá manejar entonces segundos, minutos y horas. Y podemos manejarlo en el formato de 0 a 12 o en el formato de 0 a 24. Obvio que si lo manejamos de 0 a 12, pues se inserta el concepto AM/PM. Y si es de 0 a 24, este desaparece. ¿Sí? Obviamente por la notación que se asume en cada uno de los modos de operación del circuito. El circuito, como lo están observando, es muy sencillo. Ustedes de manera práctica no tendrían que conectarle muchos elementos al exterior. Básicamente vamos a tener una fuente de alimentación, que en este caso la vemos por aquí como batería, que esa es una característica que tiene el circuito. Si nosotros estamos alimentando el circuito en general, me refiero a este y otros dispositivos, regularmente lo alimentamos a través de una fuente y esta fuente, una vez que nosotros apagamos, pues se apagan todos los circuitos. Característica del DS-1307 es un dispositivo que podemos conectarlo con una batería precisamente para que no vaya a perder el tiempo o la fecha que se le dio. De tal forma que constantemente, cuando yo lo requiera a través de otro sistema, pueda reflejarme la hora y la fecha en la que nos encontramos, ¿sí? Este dispositivo utiliza además un cristal que es de baja frecuencia. Ahorita vemos de qué frecuencia es. Y se utilizan dos resistencias en pull-up para establecer la comunicación. Al ser I²C, en este caso se utilizan dos señales, una para manejar la señal de reloj y otra para manejar los datos. Y ahorita vamos a ver cómo opera esto con los registros. ¿De acuerdo? Dentro de las características, pues ya lo mencionamos, es un reloj de tiempo real que cuenta segundos, minutos, horas, nos da la fecha del mes, el mes en el que estamos, el día de la semana, el año, y bueno, está, como lo mencionamos, compensado para poder trabajar hasta el 2100. Ustedes saben que hay años bisiestos y demás y que hay que hacer algunos ajustes por ahí con algunos días cada determinados años. Y bueno, el hardware por sí solo hace los ajustes, de tal manera que nosotros nos despreocupamos algorítmicamente de esa situación. ¿Sí? El otro punto importante pues es que trabaja a través de un protocolo que es I²C. Quiere decir que hay que comunicarnos con este dispositivo de manera serial. El dispositivo consume poca energía, de hecho 500 nanoamperes cuando está trabajando con batería, y en este caso es solamente para retener la información previamente configurada y obviamente el funcionamiento del oscilador para que se sigan incrementando segundos, minutos, horas y cambie la fecha y todo lo demás. Es un dispositivo de 8 pines, es muy pequeñito, no se necesitan más, ¿verdad?
Y bueno, básicamente esa es la información así, digamos, muy superficial del chip. Por supuesto que hay diferentes versiones dependiendo de la temperatura en la que se va a trabajar o en la que se va a manejar. Es importante revisar tiempos de respuesta, niveles de voltaje. Hay que revisar que el dispositivo sea compatible con el otro que yo voy a manejar, que en este caso sería el microcontrolador, en cuestión de niveles de voltaje. ¿Sí? Internamente el circuito pues tiene su propio oscilador basado en una compuerta NOT, la que va a permitir trabajar con un oscilador que preferentemente y de manera común suele ser uno de 32.768 kHz, como lo estipula aquí la hoja de datos. Obviamente hay otras frecuencias inferiores que esto permitiría que el circuito todavía consuma mucho menos energía y podamos alargar la vida útil de la batería. Sí, la batería bien nos podría durar 1 año, 2 años, todo depende de la frecuencia de operación en la que lo hagamos trabajar. Y bueno, puede apagarse todo el sistema y en este caso la batería entra en funciones con el circuito una vez que se desconecta la fuente, precisamente para no perder los eventos en cuestión de las fechas y la hora. ¿Sí? Internamente tiene su propio control de potencia para poder estabilizarse cuando viene el cambio entre la fuente y el voltaje, que también debemos asegurar que no sea tan brusco en la cuestión de hardware. Viene una unidad de control lógico, que es la que nos va a permitir manipular la comunicación y obviamente accesar a ciertos registros. La información se almacena en registros de memoria RAM al interior del chip. Y por supuesto hay registros que nos van a permitir modificarlos. Esto para poder ajustar la hora y la fecha, por supuesto, dentro del propio chip. Entonces, a grosso modo, este es el diagrama bloques del circuito integrado. Y bueno, a continuación vienen una serie de gráficas que pueden ser importantes y en el momento de la implementación del hardware. En este caso nos interesa a nosotros principalmente establecer una comunicación desde el microcontrolador al chip. Y entonces ese es parte del propósito de la herramienta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos muestra, esto también tiene que ver con el hardware, cómo debo yo de trabajar lo que sería el conexionado con el cristal para evitar ruido del exterior a través ya sea de fuentes de radiación electromagnética, por supuesto, o el propio ruido que induzca la fuente de alimentación. Entonces, por aquí nos da unas pistas de cómo debe ser el trazado de las pistas, lo que conocemos como el enrutado, ¿verdad?, de las pistas, ya en el PCB. Esa es otra característica también que vamos a tener en cuestión del hardware. Y bueno, de aquí en adelante la hoja nos presenta cómo se maneja el reloj y el calendario. Entonces aquí nos especifica cómo la información es almacenada, en qué registros está y qué bit ocupa cada uno de los datos que estamos manejando. Y bueno, vamos a esta parte, ¿no? La cuestión de los registros, por ejemplo, saben ustedes que en lo que son segundos manejamos de 0 a 59. El 60, por supuesto, jamás lo vemos. Pasamos de 59 a 0. Y en este caso, aquí nos especifica la función. Como toda esta información está manejada en BCD y nos lo dice por aquí arriba, todo mundo entendemos que es BCD, así es de que nadie va a sufrir por eso. Tenemos aquí lo que serían las unidades de los segundos y luego acá tendríamos las decenas, por eso el número 10, ¿de acuerdo? Entonces serían unidades en segundos, 4 bits, y decenas de segundos, 3 bits. ¿Por qué hay 3 bits? Porque solamente contamos hasta el 5. Así es de que es suficiente con 3 bits para representar, ¿sí? Y bueno, en la dirección 0 estaríamos accesando nosotros a los segundos, tanto a las unidades como a las decenas. A continuación, en la dirección 1, estaríamos ingresando a lo que son los minutos, que también se hace un conteo sexagesimal de 0 a 59 nuevamente, y tenemos unidades de minutos y tenemos decenas de minutos. En la dirección 2, aquí hay que tener cuidado, porque vamos a encontrar
que dependiendo del formato que estemos utilizando es como se acomoda la información. Por supuesto, tenemos el uso horario de 0 a 12 o el uso horario de 0 a 24. En este caso, estaríamos manejando la función de horas, nuevamente unidades, 4 bits, y horas, decenas, ¿verdad? De horas. En este caso, si estamos manejando, por supuesto, el uso horario de 0 a 12, por supuesto que solamente necesita un bit. Lo que sí va a ser importante es que voy a tener que establecer si es AM o es PM. ¿Sí nos queda claro? Si el formato es de 0 a 24, nuevamente aquí tengo las unidades y, por ejemplo, para tener el 2, por lo menos para representar el 23, tendré que utilizar el bit 5 también para tener en cuenta el número 2 en esa posición, ¿verdad? Y ahí estaríamos en el uso horario de 0 a 24. ¿Sí? En la dirección número 3 vamos a encontrar lo que sería el día. En este caso los días son marcados del 1 al 7. Y el 1 sería el domingo, por supuesto, el 2 sería el lunes y así sucesivamente. El 7 el sábado. Por lo tanto, no necesitamos más bits, solo 3. En cuestión de la fecha, hablamos del número del día, es decir, es 1, es 28, es 13, es 31. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí lo que son las unidades del día en cuestión de número y aquí estarían las decenas de la fecha. ¿Sí? En la dirección 5 encontramos lo que sería el mes, por lo tanto tenemos unidades del mes y decenas del mes. Obviamente son 12, así es de que no necesitamos más bits en las decenas del mes. A continuación viene el año. Entonces aquí el año está representado, como nos dice la columna del rango, 0099, entendiendo que 00 es el año 2000 y 99 sería el 2099. Ahí están los 100 años que cubre el circuito integral. Les explicaba que en este caso tenemos la representación entonces de una centuria que sería del 2000 al 2100. Por supuesto, es del año 2000 al 2099. Por lo tanto, tenemos 4 bits para lo que serían las unidades del año y 4 bits para las decenas del año. Y bueno, esa es la parte en donde nosotros establecemos aquí la comunicación con el circuito y obviamente vamos a tener que configurar la fecha, vamos a tener que configurar la hora y el circuito va a estar haciendo lo suyo. Nos va a generar una base de tiempo muy, muy precisa para no tener ni atrasos ni adelantos en cuestión de tiempo. Entonces, estos circuitos son de uso común en muchos de los sistemas donde es necesario estar registrando una hora o una fecha para el monitoreo de alguna variable, incluso si estamos, por ejemplo, leyendo presión o temperatura de algún dispositivo, es importante estar registrando la hora y en el momento que se están generando estos cambios. Obviamente estos datos luego se mandan a algún documento tipo Excel y en Excel, bueno, se hace todo un análisis estadístico de la información o se determinan ciertas condiciones para el producto o lo que sea que estamos monitoreando con este circuito. Bien, entonces, al final tenemos en la dirección 7 un espacio donde tenemos una unidad de control. Esta unidad de control pues, nos va a permitir manipular cada uno de los registros que están en la parte superior, que ya mencionamos. Y bueno, es parte de la actividad que ustedes deberán realizar. Ya expliqué más o menos el contexto del circuito. Ahora quiero que ustedes puedan por sí mismos leer el resto de la información y poderla utilizar para comunicarse con el microcontrolador. Y por supuesto que aquí se da toda la información necesaria para poder manejar el chip y establecer las distintas configuraciones de operación. ¿Sí? Entonces, esta hoja de datos que está aquí, ahorita se las voy a
colocar en el chat para que todos tengan la misma hoja, para que no usemos otra distinta. Si la encontramos en internet o no, igual, bueno, pues ya es otro asunto, pero esta es la hoja que vamos a utilizar para poder trabajar, ¿sí? Por supuesto, hay otros circuitos similares, son de la misma familia. En este caso, la marca es muy conocida, se llama Maxim. Originalmente es una marca que se llamaba Dallas Semiconductor. Se encarga principalmente de hacer chips muy especializados. Este es uno de ellos. También, por ejemplo, son los que diseñan circuitos como el tipo FTDI para el manejo del protocolo RC232 al USB. Es el mismo fabricante. Y bueno, así hay otros circuitos de interfaz que también ellos desarrollan. Relojes de tiempo real hay para todas las situaciones en las que ustedes se vean involucrados. Este es un tipo muy particular de circuito. Como pueden ver, es algo relativamente sencillo, pero quiero mostrarles otro. Por ejemplo, aquí está el 1306. Si se fijan, el que revisamos es el 1307, que hasta el 1306. Es un circuito más grande, ¿sí? Este circuito se maneja con otro protocolo diferente. El 1307 utiliza I cuadrada C y este utiliza SPI. Entonces son dos formas de conectarse diferentes. ¿Qué tiene este circuito a diferencia del otro? Bueno, este permite manejar dos alarmas que se pueden programar dentro del circuito integrado. Es decir, yo no voy a necesitar hacer un programa en el caso de que quiera que a determinada hora o en determinada fecha ocurra algo, sino que el propio circuito simplemente lo configuro, le doy la hora, la fecha en la que quiero que ocurra la activación de la alarma y el propio circuito me avisará que la alarma está activa. ¿Y cuál alarma? Porque trae dos. Entonces son algunas de las características, también componentes externos de manera reducida. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí los registros que tiene este circuito, qué tan diferentes son. Entonces vamos a encontrar que hasta el año, por ejemplo, los circuitos son exactamente iguales en cuestión de registros, solamente que pueden cambiar las direcciones. Y vean, por ejemplo, cómo aquí tengo una dirección para leer, pero también tengo una dirección para manejar la escritura. Entonces el 1306 es un poquito más complejo que el 1307 en la cuestión de configuración, ¿sí? Ya que tenemos obviamente una dirección para leer y una dirección para escribir, de este lado solamente accesamos a una sola dirección. Obviamente el control tendrá mucho que ver para establecer cuándo estoy leyendo, cuándo estoy escribiendo. Este circuito que les acabo de explicar, el 1307, no tiene un espacio para manejar la alarma, a diferencia del 1306, que sí, y ya mencionamos que son dos. Entonces, este espacio está reservado en estos registros que estoy aquí marcando. Entonces, ahí tenemos lo que sería la alarma 0. Vean cómo puedo establecer incluso los segundos, los minutos, la hora y el día en que quiero que se presente la alarma, como muchos otros dispositivos que lo trabajan, ¿sí? Y en la parte inferior encontramos la otra alarma, la alarma número 1. Y bueno, están un poquito más abajo todos los registros de control, así como banderas y demás, para poder utilizar el circuito. Por supuesto, el chip tiene un espacio de memoria RAM para guardar datos que ustedes pueden, perdón, direcciones que ustedes pueden utilizar de memoria RAM para almacenar los datos que ustedes requieran, ¿sí? Esa es una condición particular. Bien, en el caso del 1307, aquí van a encontrar también que tenemos memoria RAM. Quiere decir que yo puedo guardar datos ahí. Y los datos pueden ser alguna fecha o algunos datos relacionados con la fecha o cualquier otro dato que yo quiera enviar a esas direcciones, ¿sí? Mientras la batería no se descargue, la información sigue estando ahí. Eso sería una característica. Entonces el chip, aparte de darme la hora y la fecha, también lo puedo utilizar como una pequeña RAM extra donde puedo guardar algunos datos. Obviamente son para almacenar datos de manera temporal. No puedo utilizarlos como registros de trabajo, ¿verdad?
Y bueno, ahí están las direcciones en donde podemos comunicarnos con el circuito. Ya establecimos los registros de control y aquí está una explicación de cómo conectarse con el bus para I cuadrada C y cuál es la explicación de cada uno de los bits que se van a manejar en la señalización o en el cronograma que estamos viendo en este momento. Entonces, con esta información, pues debe ser suficiente para que ustedes puedan trabajar directamente con este microcontrolador, perdón, con este circuito especializado en conteo de tiempo. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos. En este caso, si nosotros buscamos el circuito, no está, no aparece. ¿Sí? Que viene siendo, lo podemos buscar aquí, yo lo busqué directamente como RTC para que me regrese todos los dispositivos relojes de tiempo real. Y si se fijan, hay otros. Cada uno con diferentes presentaciones. Y por supuesto los tenemos en I cuadrada C, ¿verdad? Casi la mayoría de ellos. Entonces aquí tenemos el 1338-C18, el 1338-3. Entonces, ¿hay alguna variante con este con respecto al que estamos usando? Sí, sí la hay. Entonces, para eliminar esa variante, lo que voy a hacer es proporcionarles también, en este caso, el dispositivo para que lo puedan añadir a su Proteus. En este caso voy a entregarles lo que sería la biblioteca, que ya la tienen ahorita en el chat, para poder utilizar específicamente ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, ya con esa información se han de imaginar que sigue, ¿no? ¿Alguien me podría decir a ver qué le llegó a la mente? ¿Usar la hora con ese integrado? ¿Cómo? ¿Usar la hora en el microcontrolador con ayuda de ese integrado? Sí, pero lo van a hacer de la siguiente manera. Fíjense, el ejercicio debe cumplir las siguientes características, ¿sí? Recuerden que todo el código, absolutamente todo el código que ustedes generen debe ser propio, número uno, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Seguramente algunos ya se han dado cuenta que la herramienta les proporciona ciertas bibliotecas para generar conectividad con algunos dispositivos y algunas bibliotecas que les permiten facilitar ciertas operaciones. La herramienta los tiene, nunca ha estado oculto, ahí están. Sin embargo, lo que estamos evaluando en la materia es precisamente la capacidad que tienen ustedes de programación con el conocimiento del hardware que se les dio durante el semestre. Así es de qué es lo que voy a evaluar. Si ustedes utilizan alguna biblioteca del software, entonces no cuenta la práctica. Eso debe de quedar muy claro. El código debe ser realizado totalmente por ustedes. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a evaluar. En cuanto yo detecte que están usando una biblioteca, automáticamente queda descalificada esa práctica. ¿Sí? Y bueno, es en simulación, así es de que van a tener menos problemas que si lo estuvieran haciendo en el mundo real. Ya tienen otra ventaja ahí a la mano. Entonces, específicamente el ejercicio se debe realizar de la siguiente forma. Ustedes van a incorporar el teclado que explicamos en la clase pasada para poder modificar el tiempo y la fecha. Esto incluye segundos, minutos, horas. En cuestión de la fecha, obviamente estamos hablando de lo que sería el día. Estamos hablando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Obviamente el sistema, en este caso el reloj de tiempo real, lo maneja del 1 al 7. Entonces ustedes tendrán que hacer una equivalencia de esas etiquetas, de esos números, con respecto al día
en el que nos encontramos, si es lunes, martes, miércoles, ¿va? Y por supuesto que tendrán que ajustar no solo si es lunes, sino qué número de día es. Por ejemplo, hoy es día 20 de mayo del 2020. Entonces, habrá que ponerle esas opciones también en pantalla para que sean, se puedan visualizar directamente en la pantalla, indicando que se trata de miércoles 20 de mayo del 2020, por ejemplo. ¿Sí? Y esto perfectamente lo pueden hacer en la pantalla de LCD. Entonces, se trata de tener aquí varios aspectos. Una, tienen un teclado que están ustedes por concretar o concretaron ya. Tienen su pantalla de LCD y tienen un circuito integrado comunicado por un protocolo y cuadrada C. Así es de que van a estar utilizando varios puertos del microcontrolador y van a tener que establecer una comunicación. Por supuesto, hay un algoritmo que nos va a ayudar a convertir por ahí los datos para poderlos mostrar en la pantalla. Entonces, son 3 elementos que espero que ustedes puedan integrar en su siguiente práctica. ¿Preguntas?